queridos socios, amigos simpatizantes del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos a este Salón La Lengua, donde en esta tarde vamos a tener dos auténticos maestros de la comunicación, dos auténticos referentes y que, bueno, pues yo tengo la suerte ya de conocerlos no solo de esta ocasión, sino que Miguel de los Santos es el autor del libro, lo hemos tenido hace poco, y en la presentación también del libro de Javier García Bernal. Y para nosotros, Miguel, es un auténtico honor que vengas en esta ocasión para presentar tu último libro, Cabalgando sobre un caballo de cartón. Y le va a presentar otro gran amigo nuestro, otro gran amigo de la casa, como es el periodista Manolo González, donde además he tenido la suerte de compartir fin de semana con él este sábado en la cuna del castellano San Millán de la Cogolla, monasterio de Yuso, ese fantástico Salón La Lengua, como en el que en el día de hoy tenemos aquí, que rezuma cultura del castellano, y en ese lugar me tuvo una entrega de galardones porque tanto Manolo como yo compartimos esa magnífica afición como es la tauromaquia. Así que Manolo, bienvenido al Centro Riojano de Madrid. Además también es miembro de nuestro jurado taurino vestido de luz de Rioja y Oro. También bienvenido, Javier, por tu presencia, miembros de la Junta de Gobierno, y a todos ustedes agradecerles su presencia hoy aquí en esta tarde para esta presentación de este libro, que espero que lo disfruten enormemente, porque la ocasión es para ello. Con todos ustedes le voy a ceder el turno a don Manolo González. Muchas gracias. Hay un momento, antes de comenzar este acto, que me he sentido profundamente feliz. Feliz desde que me llamó Miguel y me invitó a conducir este acto, a presentar al menos su libro. Me hizo una gran ilusión. Digo, Miguel, esa petición hace que me tiemblen las piernas. ¿Cómo voy a presentar yo a Miguel de los Santos? Mi maestro, mi amigo y tantos. Pero quiero referirme, aunque sea brevemente, a ver a José Ramón Pardo, a ver a Juan Vives. Me han hecho una ilusión tremenda. ¿Me veis? Son voces, son trayectorias profesionales que, aunque seamos los que somos bastantes y buenos todos, son gente que tiene una trayectoria impecable en la profesión. Era una especie de introducción, pero que me ha surgido así cuando he llegado, porque me ha pasado por la cabeza muchas cosas. Yo empecé en el año 1966 en Radio Madrid y estuve a las órdenes de don Miguel de los Santos, de Joaquín Prat, de José Luis Péquer, aquel elenco de profesionales. Para mí fue la mejor escuela de radio que yo he conocido. Luego surgió a los 5 años la oferta del director de Radio Rioja, de Logroño. Iba por 3 meses, respetándome la plaza de locutor, y miren por cuánto pasaron 42 años. Y aquí me encuentro, camino de los 80 vividos, y ya son años de radio y de vida. No quiero tampoco dejar de lado a mi querido amigo con el que empezamos juntos en la radio, Chema Purón, que también nos acompaña. En fin, tantos amigos que me han llamado, que venían. En fin, a todos ustedes que se han acercado aquí, les diré que están en el Centro Riojano, que para mí es el espacio urbano de La Rioja en el Madrid de Serrano 25. Que sería prolijo enumerar las distinciones, premios y reconocimientos profesionales fruto de una dilatada carrera. Piensen en las más brillantes que puedan existir, pero yo tengo una que es la que encierra todos los que ustedes puedan pensar. Madrileño de Valdemoro, recibió al comienzo de este 2023 el cariño a modo de homenaje por parte del Ayuntamiento, y pese al cariño que demuestran las diferentes opciones municipales, concedido por unanimidad. Emotivo fue el recuerdo a su madre, una gran actriz. Miguel, a modo de sincera gratitud, ha depositado los fondos de todo lo que ha sido su vida profesional para que pueda ser exhibido y consultado. A Letamendi habría que decirle que Miguel de los Santos, además de ser un grande de la comunicación, porque sabe, cultiva otro registro, escribe y escribe bien.
un novelista que se nos presenta cabalgando a lomos de un caballo de cartón. Miguel de los Santos, desde el primer capítulo, atrapa a la atención del lector con una cuidada prosa, una expresión ajustada y una descripción minuciosa del costumbrismo de la España de posguerra, gris y empobrecida. Con motivo de la muerte de la abuela Carmen, figura esencial en el engranaje familiar de la novela, el autor centra el foco narrativo en el ambiente y la nostalgia del Madrid de mediados del siglo XX. Se detiene en detalles de la vida de los personajes con pinceladas precisas propias de un maestro avezado en el manejo del lenguaje. La obra está narrada en primera persona, aunque el autor cede ese privilegio al nieto de la saga, Álvaro Sanabria. El relato nos traslada al último cuarto del siglo XIX y los sucesivos capítulos nos conducen hasta esa España de posguerra del siglo XX. La acción transcurre en un supuesto pueblo manchego de Albacete, de curioso nombre, No me acuerdo. Allí el autor va desgranando las sucesivas peripecias vitales de la familia Sanabria, que giran en torno a la auténtica protagonista, que es Carmen Sanabria. Realiza también una documentada incursión histórica por los años de la rebelión y guerra de Cuba y la insurgencia y guerra de Filipinas que afectaron a miembros de la familia. Su estilo es conciso y narrativo, que el lector agradece. Delata su oficio de consumado periodista radiofónico ejerciendo durante tantos años. Son una prosa ágil y cuidada y unos diálogos fluidos. Miguel de los Santos arrastra al lector capítulo tras capítulo con un interés creciente. Es de esas novelas que te enganchan y te obligan a leerlas de un tirón, o dos a lo sumo, a pesar de sus 400 páginas prácticamente que tiene, y con un prólogo delicioso de Luis del Val. En resumen, hay que dejar constancia de que la dinámica narrativa de la novela que hoy presentamos denota bien a las claras la maestría de un periodista de raza como es Miguel de los Santos. Para mí ha sido un honor presentar esta magnífica obra literaria de un amigo al que auguro muchos éxitos literarios en el futuro. Sinceramente, creo que es un motivo de satisfacción poder hoy dejarles en los siguientes minutos con la prosa, con el estilo, con la personalidad de este Miguel de los Santos, que comparte su grandeza profesional con su gran calidad humana. Miguel de los Santos. Buenas tardes a todos. Presidente José Antonio, gracias por haberme acogido tan entrañablemente en esta sede que evoca tanta historia del Madrid de todas las épocas. Gracias a Manolo González, especialmente por haber sido capaz de leerse el libro, cosa que me acaba de demostrar con algunos detalles a los que ha añadido no solo su bonomía, sino también una predisposición a mostrar el cariño que mutuamente nos hemos mostrado durante tantos años. Y ahora tengo delante de mí el paisaje de casi toda mi vida, de muy distintas etapas de mi vida. Un paisaje que me sugiere la posibilidad de escribir una nueva novela. No se titularía como el tango en ningún caso. Los amigos ya no vienen a visitarme. Hoy podría decir que gran parte de mis amigos han venido a visitarme. Os lo agradezco en el alma y sobre todo a aquellos cuyo reencuentro me trae recuerdos inolvidables, muchos de los cuales han inspirado algunos de los renglones que, mal que bien, he ido enhebrando para escribir los libros que llevo publicados hasta el momento. Veo gentes aquí, todas entrañables, amigos de distintos sectores y momentos de mi vida, de una vida que ha sido larga y procelosa, de una vida que ha sido diversa y una vida que ha sido generosa conmigo, muy generosa. Quisiera destacar a algunos de vosotros, aun situándome en esa barrera del peligro que supone la descortesía para aquellos a quienes no vaya a nombrar.
pero hay casos muy especiales que me han conmovido esta tarde. Entre ellos, el de Eduardo Guailupo. Eduardo es un viejo amigo con quien he compartido charlas, momentos, disgustos y alegrías desde hace muchos años. Eduardo es peruano, pero lleva muchos años en España. Y si algún día queréis algo de cualquier embajada iberoamericana en nuestra ciudad, llamad a Eduardo Guailupo, que él os lo servirá en bandeja inmediatamente. Eduardo, gracias por haber venido y por este reencuentro que me hace enormemente feliz. Gracias. Tengo también un amigo reciente, por contraste con Eduardo, que es el de uno de los grandes ilustradores, humoristas de la ilustración, con que cuenta hoy la Academia de las Bellas Artes Española, que no es la que está en una sede determinada en nuestra ciudad, sino la que se mueve por toda la geografía hispánica. De él recibo cada día puntualmente la viñeta que va a publicar y que siempre tiene un punto de ironía fascinante. Forma parte de mi desayuno de cada día, la viñeta de Fernando Corella, que también está aquí. Me he reencontrado con algunos cantantes de la vieja guardia, como Chema Purón, José María Purón, autor de canciones inolvidables, intérprete singular, buen amigo, con quien he cruzado el Atlántico y he recorrido algunas parcelas de la América hispana. Tengo amigos no tan antiguos, más recientes, pero seguramente tan profundos en su amistad como lo son los otros. Los amigos de una comunidad de matrimonios, la comunidad de Nazaret, con los que comparto muchas horas a lo largo del año, aunque no tantas como nos gustaría. Están aquí los Díaz del Río, María Eugenia, no te veía a ti, veía a Ramiro, veo también a Jesús Barroso, veo a Guillermo Díaz del Río, ya lo he dicho antes, y veo a una amiga de toda mi vida, la más entrañable compañera y amiga de batallas de mi mujer, de Mari Carmen, que seguramente viene en representación de ella, no muy dada a tragarse el sapo de los abucheos presumibles que le pueden dedicar a su marido si falla más de lo oportuno. Concha Marquina. Y veo también algunos compañeros de la vieja guardia que conmigo compartieron horas de desazón, de desasosiego y también de incertidumbre en la radio, incluido el famoso 23F. Andan por ahí José Ramón Pardo, está también Juan Vives. Bueno, lo que dije al principio, no debería haber empezado a pronunciar nombres porque me voy a dejar muchos en la cartera, en el olvido. Pero como he venido aquí a hablar de mi libro, y la mayor parte de lo que dice el libro os lo ha expuesto ya mi entrañable Manolo González, me gustaría más que esto, más que un discurso, más que una exposición de los contenidos del libro, se convirtiera en una invitación a vosotros para que me preguntéis algo de eso que se suele preguntar en estos casos. No sé, cosas originales como ¿cómo se te ocurrió esta historia? ¿Qué parte de realidad de tu vida tiene este libro? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir? En fin, esas preguntas que no se hacen nunca, pero que hoy podrían ocurrirse. Hola, Pati. Mirad, un nombre que estaba sumergido allí. Si midieras 20 centímetros más te habría visto. Patricia Alvarado, os la presento. Ha sido muchos años corresponsal de Televisa en España, mexicana de origen, española de adopción, y he tenido la satisfacción de recorrer con ella medio mundo como ayudante de producción, una gran profesional de la televisión. Te admiro muchísimo, Miguel. Empecé contigo en aquellas madrugadas, ¿te acuerdas? En la radio, en la SER, La Hora de los Santos, que además... Sí, pero hemos estado también en Japón. Sí, después viajamos, después sitios, ¿no? televisión. Bueno, en tu amplísima carrera, también premiadísima y extraordinaria, como gran comunicador que eres, navegar primero de la radio, después la televisión y bueno, también combinando ambos medios,
¿Cómo ha sido esta transición de escritor? Ya llevas tiempo haciéndolo, te estás convirtiendo yo creo que en un gran novelista y estás recogiendo valores incluso que para mí reflejan el siglo de oro, ¿sabes? Lo que es la vida, ¿no? Como dices, ¿no? El dolor, el sufrimiento, 3 generaciones, los cambios que millones de familias tienen. ¿En qué te inspiras? Todo tu bagaje como comunicador ha influido, te ha ayudado para escribir. ¿Te cuesta escribir? Comillas, te cuesta. Decía Vargas Llosa que se sentaba todos los días disciplinadamente y la página estaba en blanco hasta que empezaban a salir las frases. Aquí lo único que sucede es que yo he vivido la vida al revés. Yo llegué al periodismo con la pretensión de escribir, pero la vida me fue tan tan favorable. La profesión del periodismo me reclamó tan pronto a empresas por aquel entonces importantes. Tuve la suerte de caer en medios, en los más notables de aquel momento. Trabajar en la SER en aquellos años no era cualquier cosa, no podía acceder cualquiera a la cadena SER, era el icono más importante de la radiodifusión en España. Yo estuve 30 años allí. Y simultáneamente Televisión Española. Estar en televisión en aquellos años no era estar ahora en televisión. A mí a veces mis hijos, ante mi extrañeza por decir ¿quién es este? Y me dicen, pero hombre, por Dios, ¿no conoces a fulano o a mengana? Y digo, pues hija, lo siento mucho, pero no lo conozco. Pero si es el que hace el programa de no sé qué. Pero es que como hay 50 plataformas, 600 canales, pues ahí no le da uno a tiempo a conocer a todo el mundo. Entonces teníamos el problema y la ventaja de que había un solo canal que aglutinaba toda la audiencia posible de España. Eso propicia que hoy me encuentre por la calle con gente que todavía me señala con el dedo y me dice, hombre, es usted, todavía vive. Digo, hombre, hacemos lo que podemos. Y claro, ¿qué sucedió? Me sumergí en ese mundo y tuve la suerte de recibir propuestas muy pronto, seguramente inmerecidas, como ha demostrado el futuro, pero bueno, allá ellos con lo que hicieron conmigo. Pero me reclamaron para misiones importantes que me abstrajeron. Nunca tuve tiempo suficiente para cumplir mi vocación y mi sueño, que era escribir. Desde niño, yo en el parvulario sentaba a todos los compañeros alrededor y les contaba cuentos que me estaba inventando en ese momento. Luego la vocación estaba ahí. Pero la vida me absorbió, no pude dedicarme a ello y de repente me planto en los 80 años, en los 80 y me jubilo. Y digo, ahora voy a escribir. Y mi mujer se pone como unas castañuelas, ¿verdad, Concha? Sí. Entre otras cosas porque lo único que dijo es, ¡qué alegría! La novela transcurre a partir de la regencia de María Cristina, el reinado de Alfonso XIII, con las pérdidas de las colonias, la guerra de Marruecos, en fin, todo ese contexto histórico que le da un sabor muy especial, y viene a demostrar cómo una familia humilde de una pequeña pedanía de la llanura manchega, en su humildad y en su distancia, se ve afectada por los grandes acontecimientos históricos que acaecen en el país, hasta el punto de que cambia la vida de ella y, a continuación, la vida de todos sus descendientes de una manera notable. Una de las metáforas que tiene la novela, en uno de los puntos claves, explico cómo una persona acostumbrada a vivir en el campo, en la naturaleza, en una casa de labranza, con un río al lado y tal, por las circunstancias se ve obligada a recluirse en un pisito de 80 metros a las afueras de Madrid, ¿no? Cómo se transforma su vida por bien de sus hijos y
Paralelamente a esto, la novela yo creo que tiene un punto de interés en tanto en cuanto he intentado describir y situar al lector en toda la evolución que experimentó España en cuanto a procesos tecnológicos, transportes, educación, etcétera, etcétera, hasta un punto determinado en que, a pesar de ser un país pobre y además aislado, bueno, pues alcanzó un cierto primer bienestar que nada tiene que ver con el que ahora disfrutamos, por supuesto, pero bueno, yo creo que es una historia apasionante en la que también hay dos amores importantes, dos amores de esta mujer, uno el amor de su corazón y otro el amor de su vida. ¿Cómo se puede diferenciar uno de otro? Bueno, el amor de su corazón es con el que tiene un hijo en un momento de fogosidad y de apasionamiento, etcétera, que es un diplomático, un hombre de una clase muy superior a la suya, que empujado por las circunstancias históricas empieza a viajar por el mundo, se entera tarde de que va a tener un hijo, esta mujer en el pueblo se encuentra acosada por los atavismos de la época y el padre, que es un tabernero muy castellanote y muy echado para adelante, decide casarla con el guarnicionero del pueblo y, a pesar de eso, los dos amores de Carmen Sanabria, que es como se llama la protagonista, perdurarán hasta su muerte. Eso no lo cuento porque es el quid de la novela. Esto puede ser una película o una novela. Bueno, llevada a la imagen, ¿no? En lo que llevo escrito por ahora, los lectores y sobre todo amigos, entre ellos Luis Eduardo de Cuenca, cuya opinión pesa mucho para mí y para cualquiera, por supuesto, porque es un intelectual y un gran lector, dicen que mi estilo de escribir es muy cinematográfico. Me gusta describir puntualmente las cosas de tal manera que creo imágenes que al lector le hacen situarse inmediatamente en el contexto y en el lugar donde suceden los hechos. Bueno, me imagino que te has vuelto escritor. ¿Cuántos libros o qué libros has hecho? Bueno, yo empecé empujado por un amigo, escribiendo un libro de características autobiográficas, que titula Relatos de mi memoria, que contiene 33 relatos de otras tantas experiencias mías vividas por esos mundos, tanto con la radio como con la televisión. A continuación, publiqué una primera novela titulada El fabuloso mundo de Mateo Benavides, que es la historia de un niño de la posguerra española, pero vamos, la posguerra es solamente un escenario que dura muy poco tiempo en el devenir de toda la historia. Y a continuación, esta que vamos a presentar hoy en el Centro Riojano de Madrid, se titula Cabalgando sobre un caballo de cartón, y ahora estoy en tratos con dos editoriales discutiendo los pormenores para la publicación de una tercera novela sobre la famosa revolución nicaragüense de 1979. Es el contexto donde se desarrolla algo que yo he vivido muy de cerca por aquellas tierras, la revolución sandinista de Daniel Ortega, que ha llevado a muchos compañeros suyos de aquella época a autoexiliarse bajo la pena de muerte del propio Daniel Ortega. Un tema que está muy de actualidad, pero en el contexto de ese momento revolucionario hay una historia de un amor inmenso, no entre hombre y mujer, ni entre hombre y hombre, ni entre mujer y mujer. Es la historia del amor, de la quinta esencia del amor, lo que es el amor humano entre dos seres que mutuamente se necesitan y que les lleva a salvarse, entre comillas, juntos al final del relato. La verdad es que tienes mucho que contar, porque aparte de lo que nos estás contando, esto es para hacer películas y sobre todo en lo musical, hacer eso que se recordó antiguamente, ¿no? Es decir, en los años 60, 70, el musical ese que no se ha hecho nunca ni se ha dicho nunca. ¿Eso lo podrías hacer? Bueno, sí es verdad que la música, por la música estoy marcado y lo estaré de por vida, porque empecé en la radio con programas musicales y también en la televisión, como todo el mundo que me recuerde sabe. Pero voy a desvelarte un secreto por primera vez en la vida. La música ligera nunca me ha gustado mucho. Yo soy muy aficionado a la ópera y a la música clásica, pero la profesión me llevó en aquellos tiempos a ocupar ese territorio dentro de la programación de las emisoras de radio
y creo que lo hice con cierta dignidad, ¿no? Aún así, me ha quedado un rastro de toda aquella época, porque en la novela que te comentaba anteriormente de Mateo Benavides, voy marcando las etapas de la vida del protagonista de este muchacho con canciones. A partir de la posguerra, con la primera canción de Concha Piquer, que escuché yo como niño, una que dice: él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un amanecer, etcétera, etcétera, hasta las últimas canciones de la famosa década prodigiosa con los Nino Bravo, Julio Iglesias, Rafael, Mocedades, Los Pasos, Los Brincos, etcétera, etcétera, toda aquella gente, toda aquella generación irrepetible. Bueno, pues en el libro aparecen estrofas de todas esas canciones a propósito de momentos que suceden en la vida del personaje. Pues nada más. Miguel, ¿qué te parece y sobre todo presentar ese libro aquí en nuestra pequeña, humilde palacete de la Casa de La Rioja? Pues mira, esta circunstancia se ha sucedido de la siguiente manera, todo es anecdótico en esta vida. Yo vine aquí a presentar el libro de una persona muy afín al centro riojano y muy amiga de José Antonio, el presidente, que es Javier García Bernal, un libro sobre Alfonso XIII. Me pidió que se lo presentara, hice aquí la presentación y tuve una acogida inesperada, porque en fin, la gente que acudió a esa presentación me reconocía, era gente generacionalmente muy vinculada a mi época, y recibí tanto cariño y tantas muestras de afecto y de reconocimiento que el propio Javier me comentó: oye, si en algún momento quieres presentar aquí un libro, tal, y inmediatamente dije: pues voy a presentar la novela allí con mucho gusto. Y para mayor casualidad o circunstancia, Manolo González, que es un gran amigo mío de toda la vida, compañero de la radio, persona extraordinaria, estaba delante y le dije: Manolo, pero tú me la tienes que presentar. Él accedió y aquí estamos. Pues muchas gracias por esta pequeña entrevista que te he hecho en el Centro Riojano. Gracias a ti, y aún recuerdo tus viejos tiempos también como rockero. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel González García, conocido radiofónicamente como Manolo González. Yo comencé en el año 1966 a raíz de un casting que hicieron en Radio Madrid buscando nuevas voces, a raíz de la implantación en España de una fórmula musical que venía de los Estados Unidos, que traían de la mano Tomás Martín Blanco y Rafael Rever, y que todos conocemos como los 40 principales. De aquella etapa guardo muy buenos recuerdos. Éramos un grupo de jóvenes intérpretes de radio, que no buscábamos ser discjockeys ni ser tampoco directores musicales ni movernos en la música, pero coincidió que para pasar a la onda media había que hacer una serie de programas. Teníamos que estudiar, teníamos que hacer horas de radio, que era como se cogía oficio. En realidad era un laboratorio que tenía dos platos, dos giradiscos, el micrófono en el centro, y presentamos los discos que previamente nos estaban en esa lista de los 40. Y estábamos, quiero recordar, pues Ángel Carbajo, Olimpia Torres, recuerdo a José Andrés García Viu, por supuesto a Rafael Rever, que era el director, Olimpia Torres, he dicho, Inma Codina y María Ángeles Juez. Éramos los primeros que se nos considera la primera promoción de locutores, comentaristas de discos, que no era más que seguir una lista que nos proponían. Pero el objeto o el objetivo de Radio Madrid era que hiciésemos oficio mediante la presentación de discos para luego pasar a la onda media. Y ya en la onda media, un buen día me dice Joaquín Prat que si yo le quiero acompañar en madrugada. Me faltó tiempo para decir que sí, claro. Y estuve con Joaquín varios años haciendo Radio Madrid Madrugada, Música, Amistad y Compañía, que era un programa muy divertido de la noche. Teníamos una gran audiencia porque en aquel tiempo el espectro estaba muy limpio y llegábamos con la onda media, pues concretamente hasta Alemania, y recibíamos cartas de los emigrantes que iban allí a trabajar para que les pusiésemos canciones y discos en España, y la que se llevaba la palma era el emigrante de Juanito Valderramos. De aquella época pues son los Gritos, que tengo una historia con ellos muy bonita, y precisamente el gran Julio Iglesias. Yo fui en el año 68 enviado por la cadena SER a Benidorm, festival, a cubrir aquella información,
que ganó ese festival en aquella ocasión Julio Iglesias. La vida sigue igual, pero resulta que en los 40 principales estaba seleccionado y la que más sonaba era la versión de Los Gritos, que comandaba Manolo Galván, un grupo de Málaga que grababa en Belter y tenía mejor sonido que la versión de Julio Iglesias en Columbia. Y como de se trataba era precisamente de potenciar la FM, que ese era el objetivo más que de los 40 principales, luego pues ya veis dónde han llegado los 40 hasta nuestros días, ¿no? Y en aquel momento pues se presentó Julio un día por allí, por la radio, un poco enfadado, muy educado pero muy enfadado: hombre, que estáis pinchando el disco de Los Gritos y quien ha ganado el festival he sido yo. Y digo, mira, pues está hablando con Rafael Rever, que es el director, y él te dirá el motivo. Y el motivo era que sonaba mejor la grabación de Manolo Galván que la de Julio en Columbia. Todavía me tiemblan las piernas cuando mi amigo y admirado Miguel me dice: me tienes que presentar el libro en el Centro Riojano. Y digo, por favor, tienes a Luis del Val, que te ha hecho un prólogo precioso. No, tú. Bueno, y aquí estoy, a presentar el libro que por cierto, casi 400 páginas. No te voy a decir lo que voy a contar un poquito más tarde, pero sí que disfruté mucho con el libro, casi 400 páginas. Son de esos que enganchan, ¿sabes? Parece que te lo vas leyendo y empiezas por el prólogo de Luis del Val y aquí hasta aquí puedo contar. ¿Y qué le parece presentarlo aquí en el Centro Riojano? Pues mira, a mí el Centro Riojano me trae muy buenos recuerdos. Yo tuve una época en Radio Rioja que teníamos una gran vinculación con el Centro Riojano, que para mí es ese espacio urbano de La Rioja en Serrano 25. Hacíamos una cosa que se llamaban los riojanos en la diáspora y me facilitaron aquí todos los nombres de los grandes riojanos que están por el mundo, que es lo que se hace ahora, madrileños por el mundo, aragoneses por el mundo, una cosa parecida, ¿no? Y entonces con Eugenio Mazón pusimos en marcha en Rioja Lloro, porque me dijo un día: oye, que yo quiero hacer un trofeo de la Feria de San Isidro, tú que estás metido en los toros y tal. Y bueno, pues adelante. Y digo, déjame que lo piense. Y se me ocurrió que las crónicas en aquellos tiempos, los críticos decían: el torero iba vestido de tabaco y oro, de Burdeos y oro. Digo, hombre, mira qué bien, ¿por qué no de Rioja y Oro? Y así nació el Rioja y Oro, que ahí continúa con un éxito importante. En fin, hay muchas vivencias con Antonio Briones, al que haré una referencia también al principio de la introducción, a modo de introducción quiero decir, explicando cómo este hombre que tiene 20.000 volúmenes de tauromaquia es la mejor tauromaquia del mundo, la tauromaquia Carriquiri, que es el hierro que él tiene como ganadero, y lo ha donado a la Comunidad de Madrid y está en la sala José María de Cosío para que sea consultada por estudiosos o interesados en la materia taurina, ¿no? En fin, han sido muchos años de contacto con ellos. Mira por cuánto ahora vuelvo otra vez al Centro Riojano de la mano de mi querido y nunca bien ponderado Miguel de los Santos. Pues muchas gracias por esta entrevista que nos ha concedido aquí en el Centro Riojano. Pues a vosotros por vuestro interés y aquí estamos. Van pasando los años y la radio sigue viva, que es lo importante.